Si vivís en departamento y querés comer asado, o a veces hay días de lluvia y la parrilla la tenés al aire libre y no te querés mojar, vos sabés que estuve revisando algunas cosas de mi mamá de hace mucho tiempo y me acuerdo que ella muchas veces nos hacía asado que salía muy rico en esto. Esto es una parrilla que se pone en la hornalla. Ahí está la hornalla. Consta de 3 partes. Yo creo que muchos la conocen. Esta es la parte de abajo. La hornalla tiene que estar ahí, en el medio, y el fuego no tiene que calentar esto. Tiene que ser bajito, corona y subir. Acá se le pone agua, porque arriba va esto, acá arriba va la carne. Entonces, cuando chorrea la carne, cae arriba el agua y no sale humo, no sale olor. Y por supuesto se tapa para que se cocine bien. Esto, mirá, tiene el paso del tiempo marcado. Esto vamos a hacer ahora. Tengo 2 chorizos, un pedazo de vacío y un pedazo de tira, para ver cómo realmente sale el asado hecho de esta forma. Por lo que me acuerdo de hace mucho tiempo, salía muy rico. Claro, siempre es mejor a la parrilla, pero un día de lluvia, la parrilla la tenés al aire libre, o vivís en un departamento y querés comer un asado, esto creo que es una buena alternativa. Realmente no sé si todavía se sigue vendiendo, no la he visto. No sé en otros países tampoco si está o no está. Pero vamos a empezar viendo cómo sale el asado hecho de esta forma. Esto es un pedazo de vacío y uno de tira de asado. Lo voy a salar, lo mismo como lo haríamos. Lo único que yo acá le voy a poner es sal fina. No le voy a poner sal parrillera ni gruesa. Entra una buena cantidad, porque son estos 2 pedazos, que son más o menos casi 2 kilos de carne, y 2 chorizos o 3 chorizos o un poco más. Que así ya lo vamos a poner y a ver cómo sale nuestro asado. No sé si se ve el fuego bajito y que no sobresalga del agujero, o sea, tiene que calentar para arriba, no calentar la chapa, porque si no se va a evaporar el agua. Sí o sí, lo primero que hacemos es ponerle agua. Una cantidad suficiente, por supuesto que no rebalse, porque esto en realidad el agua no se va a evaporar. Simplemente es para que caiga arriba la grasa que va saliendo de la carne. Acá tenemos esto, entonces vamos a poner los chorizos, vamos a poner la tira y vamos a poner el vacío. Inclusive entra un poquito más de carne también, pero por ahora vamos a hacer esto nada más. Y por supuesto lo tapamos. El tiempo de cocción, después te lo voy a decir, pero bueno, depende del gusto de la carne, jugosa, a punto, más bien tirando a sequita. Vamos a ver cómo queda esto. Vamos a ir viendo a medida que va pasando el tiempo. Lo voy a destapar y voy a ver cómo va quedando la carne, si realmente queda como si fuera un asado. Vamos a ir viendo esto. Ya se siente olorcito un poco. Mirá los chorizos. Ya tienen hasta... Muy bien, ¿viste? Mirá. Excelente. No me acordaba mucho de esto, cómo era, ¿eh? El vacío ya inclusive va tomando color. Lo bueno aparte que tiene esto es que si tiene, viste que a veces tiene un poco, hay que tener cuidado porque quema, tiene un poco de color, de agua la carne.
esto se cae también el agua. O sea, no queda el agua en la carne, como a veces cuando se hace en el horno, si tiene mucha grasa, mucha agua, viste que parecería como hervido. En este caso no. Esta por ahí me va a costar un poquito más, pero no, mira, mira. Vamos a ver de este lado ahora si se dora. No parece que estuviera duro. Mira. Ahora vamos a dorarlo de este otro lado. Y así un ratito más. Ya hace 40 minutos que está. Vamos a ver cuánto tiempo más hasta que esté bien doradito. En realidad cocido me parece que ya estuviera. Faltaría un poco el dorado. Vamos a dejarlo. El chorizo, impresionante, como si fuera tal cual a la parrilla. ¿Ya? Cocidito, bien. La carne parece tierna. Por supuesto, no es exactamente lo mismo que a la parrilla, pero te digo que tiene, ahora que lo destapé, un olorcito muy, muy, muy bueno. Lo voy a dejar un poquito más. Esto ya está. Y ya lo vamos a probar. Pero realmente se ve bueno. Cuando lo abrís, se nota bien, bien el gustito a la carne. Vamos a preparar todo. Le voy a dar un golpe fuerte de calor, así se termina de dorar. Y ya lo voy a preparar. Bueno, ya vamos a sacar esto y lo vamos a probar. Los choris, impecable. El vacío, doradito. Vamos a ver cómo está de textura y de sabor. Y la tira, lo mismo. Quiero mostrarte, a esto lo voy a apagar. Mirá, ¿ves cómo queda? Cómo queda con toda la grasa que va cayendo en el agua. ¿Ves que el agua sigue estando intacta? Y toda la grasa, por eso no sale nada de humo, de olor, ni nada. Todo queda ahí, excelente. Bueno, acá tenemos, miren lo que es esto. Claro que vamos a empezar con el chori. Me falta el chimichurri, tengo que reconocerlo. Pero bien cocidito. Así esto es un manjar para los que viven en departamento. Miren esto. Miren, vamos a. Impresionante. Muy bueno. Realmente quedó muy parecido a lo que es hacerlo a la parrilla. Esto, un día de lluvia, o si vivís en departamento, realmente te salva, porque es casi comer asado. Bueno, vamos a guardar para lo demás. Vamos a seguir con un pedacito de vacío. No está jugoso, está seco, pero esto es tema mío, no es tema de
pero está tierno. Miren, la verdad que quedó mucho mejor que al horno, porque al horno muchas veces, como decía antes, por ahí un poco el líquido que va quedando lo hace a veces como hervido, hay que sacarlo. Esto realmente está. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y por último, no como todo porque si no, vamos a probar la tira, que esto creo que es lo más representativo. Está bien que esta tenía un poquito de grasa, pero eso ya es tema del carnicero. A ver. Tierna, ¿eh? Mucho mejor que el vacío, mucho. Ya. Bueno, la verdad que me trajo muy gratos recuerdos de aquellas épocas cuando mi mamá me hacía este tipo de carne, muchas cosas hacía en esta parrilla, que realmente sale muy sabroso, sale muy rico. Y bueno, y si vivís en departamento o un día de lluvia o frío o simplemente querés ponerlo ahí, vale la pena hacerlo. Y así voy a seguir un poquito más y nos vemos en el próximo video. Y me voy con el recuerdo, la verdad, no pensé de mi mamá de aquellas épocas. Nos vemos en el próximo video.